Ya rompió esto. Lo acaba de comprar. Está estrenando. Está estrenando su juguete y ya lo rompió. Venga, venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá, señora. ¿Cómo está, perrita? Ese es mío. Ese juguete es mío. Buenas noches, ¿cómo están? Estoy aquí con Nutella, que siempre me acompaña a hacer el Facebook Live y aprovechar esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes estos minutos los domingos para leer la columna y comentarla. Vamos a esperar que llegue un poquito más de personas. También es un gran honor estar compartiendo estos encuentros de domingo con Daniel Sampero Espina y con María Jimena Duzán, que leen sus columnas con anterioridad en Facebook Live y las comentan con ustedes. Entonces, todo esto pues nos da como una nueva ocasión de llegar con esta columna por otros medios. Vamos a ver si Nutella se porta bien hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, aquí ya. Y hay muchas personas pendientes. A portarse bien. Espérate que yo tengo un huesito para ti. Tengo un huesito para ti. Tengo un huesito para ti. Mira lo que hay aquí, Nutella. Mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Bueno. Vamos a leer la columna, a comentarla, a responder algunas de las inquietudes que ustedes gentilmente comparten con nosotros. La columna de hoy se llama Cadena de Pistas. En poder de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia hay 12.500 reportes de monitoreo al abogado Diego Cadena. Las interceptaciones fueron efectuadas por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía dentro del caso por manipulación de testigos que involucra también al expresidente Álvaro Uribe. Los organismos judiciales tienen registros de ubicación, llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes, además de videos y audios. Entre los interlocutores de Cadena está el testigo Juan Guillermo Monsalve, que ha declarado sobre presuntos nexos de Uribe con paramilitares. La esposa de ese testigo, la médica Deyanira Gómez, el secuestrador Enrique Pardo Hache, quien intentó insistentemente persuadir a Monsalve de cambiar su versión, y desde luego el senador Álvaro Uribe, que recibe reportes de Cadena e imparte instrucciones en algunas de las conversaciones. Cadena, conocido abogado de narcos y patinador de cartas de delincuentes para absolver a políticos y hostigar contradictores, fue a la cárcel de Picota para pedirle al testigo Juan Guillermo Monsalve que volteara su declaración para favorecer los intereses del expresidente Uribe. Quería que le entregara un papel firmado antes del vencimiento del plazo que tenía el expresidente para presentar un recurso en contra de la apertura de la investigación. Con una cámara oculta en un reloj, el testigo lo grabó diciendo, entre otras cosas, abro comillas: lo que yo digo es, redactemos el hijueputa documento. Si no, yo vengo mañana. Mañana a primera hora presento el recurso. Eso es importante. La más importante de todas las declaraciones que hizo falta. Llevo 4. Las tengo ahí afuera en la camioneta. Cierra comillas. Eso ocurrió el 22 de febrero de este año. La retractación de Monsalve no llegó dentro del plazo. Cadena siguió insistiendo y citó a la esposa del testigo en una cafetería del centro de Bogotá para hablar nuevamente del documento que esperaba le fuera entregado por ella a la corte. En la llamada para arreglar la cita, Cadena ofrece, abre comillas, yo les puedo ayudar con un recurso de revisión al tema de la condena, cierra comillas. Para ese momento ya los agentes del CTI estaban documentando las presiones al testigo y grabaron tanto las llamadas como el encuentro. Cuando Cadena se percató de la presencia de los investigadores, también grabó y le informó al expresidente Uribe en estos términos. Hablando con el señor de la Picota que compartió celda con él, se refiere a Enrique Pardo Hache, o estuvo preso con él,
Pensamos que es la esposa la que no ha permitido que esto llegue a feliz término, porque el señor alcanzó a enviar la carta. Presidente, ahí yo fui muy claro y le dije, no, 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 olvidémonos de eso si son sus pretensiones. No, él lo único que me pidió fue su seguridad. Era una trampa del fiscal y de la corte, contesta Uribe, grabado por el teléfono de su abogado. Sí, llegaron 4 personas a la reunión, apunta Cadena. Mis escoltas me estaban informando. Aquí hay una gente rara. Seguramente estaban filmando, grabando, qué sé yo, pero fui muy prudente, presidente. Poco después, la conversación da un giro cuando el senador Uribe pregunta, ¿y la señora de dónde es? La señora es médico, responde el abogado Cadena. Tenía acento paisa. Creo que trabaja en Bogotá. De todas formas, presidente, sí, un peligro, un peligro. La charla continúa sobre el mismo tema y minutos después el senador Uribe vuelve con una pregunta aparentemente irrelevante. ¿Y la señora dónde trabajará en Bogotá? No sé, presidente, responde Cadena. No sé dónde trabaja. Se llama Danixa. Me dijo que era médico, decente, bien hablada. No sé más de ella. ¿Qué piensa? Esa pregunta de Cadena se quedó sin respuesta. De eso da fe la grabación del 8 de abril. 9 días después, el 17 de abril, la médica de Yanira Gómez empezó a notar que era espiada por un hombre vestido como indigente que empezó a rondar su casa. El 27 de abril, cuando transitaba por la carrera 30 de Bogotá, acompañada por un chofer y un guardaespaldas asignados por petición de la Corte Suprema de Justicia, sufrió un terrible susto. Un hombre, manejando una motocicleta sin placas, se acercó, golpeó el carro con la mano y le cerró la vía. Los escoltas le reportaron a la Unidad Nacional de Protección el episodio como de intimidación. Eso sucedió un viernes. 5 días después, el 2 de mayo de este año, cuando la doctora de Yanira llegó a su oficina en Comeva, Medicina Prepagada, donde había trabajado como auditora médica por 6 años, se encontró con una carta de despido sin justa causa. Las presiones de seguridad continuaron. La médica de Yanira Gómez, esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, tuvo que irse de Colombia con sus 2 pequeños hijos. Esa es la columna. Básicamente lo que les quiero contar es que a pesar de los grandes esfuerzos que hay por desprestigiar el proceso contra Uribe, el proceso que sigue la Corte por manipulación de testigos contra Uribe, pues hay pruebas. Hay unas pruebas muy importantes de que se estaban presentando esas presuntas conductas y entre esas pruebas hay 12.500 reportes de monitoreo al abogado Diego Cadena. Eso pues no debe quedar en el olvido. No debemos dejar nosotros que por el poder político del investigado pues desaparezca la posibilidad de que se haga justicia o de que por lo menos se averigüe qué fue lo que pasó ahí. Entonces, ese es el propósito de la columna y muestra además una conexión entre lo que pasaba mientras estaban sucediendo estas conversaciones interceptadas por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía y lo que sucedía por los mismos días afuera. Es decir, ¿por qué mientras eso estaba pasando subía el plan de amedrentamiento a la testigo, tanto con seguimientos y rondas como con presencia de motocicletas? Que ese episodio de la carrera 30 que aparece narrado no fue el único, hay otros reportados en la Unidad Nacional de Protección. Entonces, vamos a ver y a contestar algunas preguntas. Toda Colombia sabe, a ver, ¿quién realmente dejó que esta situación tomara el rumbo que tenemos hoy? No, pues realmente lo que sucede es que estamos hablando del político más poderoso de Colombia, estamos hablando de que hay muchos temores de parte de los operadores judiciales para seguir el proceso de investigación y estamos hablando también de la necesidad de que en Colombia rija el imperio de la ley, que nadie, por poderoso que sea, esté por encima de la legalidad. Bueno, Fernando Castro dice, Daniel, mil gracias. Desde su conocimiento profesional, su conocimiento personal y su entorno social, en el cual imagino deberá conocer importantes personalidades de la rama judicial, del legislativo, incluso del ejecutivo, ¿por qué
esta persona aún no está en el sitio donde debería estar. Bueno, realmente en Colombia ha sido una costumbre inveterada, incluso hay refrán para describirla que dice que la ley es para los de ruana. Es difícil que se aplique justicia cuando se habla de personajes tan poderosos, pero yo pienso que hay una investigación, que esa investigación en marcha ha recopilado unas pruebas que son muy importantes y que a partir de esas pruebas debe haber una actuación judicial. Pero si no la hay, que es lo más probable siempre en Colombia, es muy importante que ustedes, ciudadanos, conozcan lo que está pasando. Es el derecho de ustedes conocer esas pruebas, no que simplemente se oculten al son de la conveniencia de los poderosos. Dice el señor Castro también que Perú es un ejemplo donde sí pasan cosas. Carlos Andrés, un cordial saludo, las evidencias son muy fuertes y me dio hasta miedo la suerte que pueda pasar la esposa de Monsalve. Te quiero hacer dos preguntas. La señora tiene medidas de protección por la Unidad Nacional de Protección. Las tuvo mientras estuvo en Colombia, ahora ella está fuera del país. Y la segunda es si la Corte Suprema de Justicia tiene conocimiento de esa persecución. Mil gracias y saludes a Nutella. Nute, aquí te mandan saludes. Don Carlos Andrés, sí, la Corte Suprema de Justicia tuvo conocimiento de eso y lo puso en conocimiento de los organismos de protección del Estado. Es decir, tengo una carta de la Corte Suprema de Justicia dando reporte de este tipo de situaciones peligrosas y totalmente irregulares. José Marulanda. Daniel, saludos cordiales. Sobre este caso, ¿sabe usted cuándo quedó la indagatoria formal contra el senador Álvaro Uribe? No le han fijado fecha todavía, José. Vamos a ver cuándo se la fija la nueva sala de instrucción. Andrés Felipe González. Daniel, ¿cree usted que haya algún elemento de valor probatorio real en esos 12.500 reportes? Sí, señor. Sí creo que hay elementos de valor probatorio. Algunos ya están esbozados en esta columna y hay otros, y me imagino que seguirán saliendo otros. Dice don Andrés Felipe, tengo entendido que los acercamientos que hizo el abogado Cadena están dentro del resorte de su actuación, de actuación de su ejercicio profesional. Eso está por verse, porque pues un abogado tiene que actuar dentro del estricto marco de la ley y aquí hay varias actuaciones que deben ser sujeto de controversia judicial. Tulio Pupiales. Un comentario amable diciendo que debía ser el fiscal general. Obviamente que no soy ni siquiera abogado. Juan Sebastián, ¿qué piensas de las pruebas que tiene el hacker de la fiscalía? ¿Son relevantes para tus investigaciones? No las conozco. Me parece interesante, pero no las conozco en detalle como para contestar. Pablo Andrea Rúa, cordial saludo. ¿A qué se refiere el señor senador cuando clasifica a una ONG de ideológica? Básicamente, cualquier persona y cualquier organización que protege personas que han denunciado actuaciones suyas, lo hacen por ideología, de acuerdo con el senador Uribe. No hay forma de ser honesto y no estar de acuerdo con él. Todo el que lo critica es porque hace parte de una conspiración, o es un narcotraficante, o es un guerrillero. No hay forma de ser honrado y no ser uribista de acuerdo con su clasificación. Kevin Castillo, ¿cree usted que la intimidación a testigos o a sus familiares sea ordenada por Álvaro Uribe? No puedo concluir eso, pero lo que sí quiero resaltar son unas coincidencias en el tiempo y unas preguntas que me parecen a mí suficientemente llamativas. ¿Qué interés tenía el expresidente, hasta yo me confundo, el expresidente Uribe, en preguntar dónde trabajaba la señora esposa del testigo Monsalve? ¿Le quería mandar flores? ¿Para qué quería saber eso? ¿Cuál era la relevancia de esa información para él? ¿Por qué se la preguntaba tan insistentemente al abogado? Además de lo que aparece citado en la columna y otras alusiones en esas conversaciones. María del Pilar Galindo. Más pruebas que siguen alimentando el expediente del señor Uribe. ¿Será posible que salga impune ante tanta evidencia? Sí, es posible.
Giovanni Useche, el expresidente pregunta por dónde trabaja la esposa y para qué. ¿La despiden y él no sabe nada? Pues hoy en un tuit que puso, no niega nada de eso. Es una cosa bastante interesante. Ustedes lo pueden leer, los que no estén bloqueados, pueden acudir a la línea de tiempo del senador Uribe en Twitter y ver lo que escribió sobre el tema. José Cayetano Aldana. Con todas las pruebas que existen contra Uribe, ¿será que él no dará nunca la cara a la justicia? Pues está por verse. De momento ha sido mucho más hábil evadiéndola, evitando concurrir a dar unas explicaciones que acudiendo como lo haría cualquier ciudadano. Él piensa que está por encima de la ley y hay millones de personas que como él piensan que está por encima de la ley. Sonia Hernández dice que sí, creo que se puede hacer algo para que Uribe pague por estas conductas. Yo lo que creo es que lo que mejor se puede hacer es, desde mi función como modesto periodista, es seguir investigando y mientras tenga vida, seguir comunicándoles a ustedes este tipo de conductas para que ustedes se formen su propio juicio. Orlando Castillo. ¿En qué puede sacarle provecho Uribe a la condición que hay con respecto a la chuzada de su teléfono y al hecho de que el operador avisara a la Corte que ese era el número del senador? ¿Será que nuevamente el senador Uribe tendrá la sartén por el mango para librarse de las nuevas acusaciones en su contra? Ya lleva 3 décadas vendiendo justicia. ¿Hasta cuándo? Siempre él tiene una habilidad suprema para desviar el tema del debate. Cuando su primo Mario Uribe fue detenido por sus vínculos con paramilitares, por la parapolítica, entonces dijo que era una persecución de la corte de esa época, que eran además otros magistrados, que era una persecución infame. Cuando su exministro de Agricultura es condenado, entonces es una persecución. Cuando son condenados por el uso irregular de herramientas del Estado, por chuzar gente, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y otros funcionarios subalternos del DAS, también es persecución de la justicia. Siempre que se procede en contra de sus intereses, él lo identifica como una persecución. Andrés Sánchez, ¿cuándo este país dejará de ser una republiqueta bananera? Jamer Arrieta. Daniel, ¿cree usted que la justicia actuará en favor de la verdad? Es importante que ustedes conozcan las pruebas y se formen su propia opinión sobre lo que está pasando. Juan Carlos Castro, mi pregunta es concreta. ¿Vale la pena seguir luchando por la verdad en cuanto no hay ningún desarrollo jurídico ni de seguridad para que juzguen al señor Uribe? No, es que lo que yo busco no es que al señor lo juzguen, ni que se haga justicia, ni nada de eso. Solamente, modestamente, lo que busco es que ustedes sepan. Trato de ser riguroso, de mostrar las pruebas, de averiguar con consistencia este tipo de cosas para que ustedes las conozcan. Y no es para que al señor lo lleven a la cárcel. Eso es función de la rama judicial, si lo hace o no. Mi función es más modesta, pero también más determinante desde el punto de vista periodístico, es averiguar y darlo a conocer. Elifra, ¿cuál es el motivo por el cual la indagatoria del senador Uribe no se ha realizado? Pues porque utilizaron todos los mecanismos para aplazarla. Primero diciendo que renunciaba a su investidura de senador para quedar bajo una jurisdicción distinta a la de la Corte, a la de la Fiscalía. Después una semana que ya no renunciaba, que recusaba a los magistrados. Después que ya no los recusaba, pero nunca retiró la recusación oficialmente. Todo esto él estaba esperando para que se formara un vacío de jurisdicción y de esta manera poder caer en lo que está ahora y poder aplazarlo meses y meses y que el caso vaya ganando polvo mientras se consolida la impunidad. Dice Juan Becerra, ¿y por qué los escoltas no reaccionaron eso? Si no lo sé, no estaba ahí ni les pregunté. Dice William David, ¿por qué ninguna investigación contra Álvaro Uribe por más pruebas que existan en su contra prospera? Eso es algo que debe responder la justicia. Lo que les digo es que el periodismo tiene que seguir cumpliendo con su deber.
Elizabeth Ricaurte, ¿será que estas pruebas tienen alguna relevancia en una corte internacional? Pues si hay una denegación de justicia en Colombia, evidentemente eso puede llegar a la justicia internacional. Eh, Tatiana Jaramillo dice que no se ve muy bien mi video. No sé qué está pasando porque aquí todo se ve normal. Bueno, ¿qué tal la Cruz de Boyacá a Mesías? Pues, me parece exótico que una persona con tan pocos méritos termine condecorada con la mayor distinción que existe desde el gobierno colombiano, pero pues eh, son los tiempos en los que nos tocó vivir. Quiero darles las gracias a todos. Quiero decirles que la próxima semana nos vemos aquí nuevamente con María Jimena Duzán, con Daniel Sampero Espina, para leer, comentar las columnas, contestarles sus inquietudes y decirles que siempre vamos a seguir trabajando para que salga a la luz la verdad. Muchísimas gracias.